Los monstruos vs Sperm. Marialin. Después de despertar y descubrir que estaba solo, Saitama empezó a buscar a sus dos acompañantes, Kara y Marialin, quienes simplemente desaparecieron de su vista. Pero algo era extraño, la mansión en el que está parece que se hizo más grande después de despertar, pero todo también cambió, los cuadros en los que estaban pintados los niños desaparecidos junto con los juguetes. Hablando de eso, Saitama no ha visto por ningún lado aquel juguete que vio detrás de la puerta. Kara. Esto ya empezó a fastidiarlo, realmente esperaba que fuera una broma, fue hacia la sala y no había nadie, bajo los sillones y no había nada, ni siquiera una araña, busco por la cocina y tampoco halló nada, busco por detrás de los estándares y no había nada, esto empezó a ponerlo nervioso. ¿Dónde se habrán metido esas dos? Busco y busco sin ninguna respuesta. Tendré que pedirle ayuda a Robert, dijo él, estiró su mano para agarrar la mochila pero no había nada y Saitama volteó su vista para enfocarla hacia donde escuchó la risa, era un muñeco, no solo un muñeco sino era el muñeco que escapó de él y no solo eso sino que el bastardo muñeco tenía su mochila. Vuélvemelo. Esto ya era el colmo, Saitama empezó a perseguir al muñeco con la intención de obtener su mochila y saber en dónde estaban Marialin y Kara, intentó atraparlo pero era muy escurridizo. Se metía debajo de la mesa, o simplemente doblaba en las esquinas y desapareció para volver a aparecer en la otra esquina de la mansión. Claro, esto confundió el excalvo, trataba y trataba pero cada vez que estaba cerca de tocarlo escapaba. Ahora él está persiguiéndolo por el pasillo, el muñeco por su parte solo se reía como un infante disfrutando el momento y burlándose de su perseguidor. Un mueble que estaba en cerca habían otros dos juguetes quienes lo empujaban para que cayera encima de Saitama, justo después de que pasó el muñeco que traía la mochila empujaron el mueble que cumplió con su cometido pues aplastó a Saitama. ¡Ay, no puede ser! Sin duda está llevando al límite la paciencia del encapuchado pero a los muñecos no les importaba, ellos se rieron del pobre de Saitama aplastado, luego empezaron a correr nuevamente. Vuelvan aquí. Él trató de mover el mueble, solo que le costaba. Esto tiene que ser una broma. Puso más fuerte y apenas lo logró levantar, sin duda. Era pesada, pero ¿cómo? No tienen el menor sentido. Puso más fuerza hasta que lo logró levantar y moverlo, ahora sí que estaba confundido. Miró Shimano, inspeccionó su cuerpo y no tenía nada, entonces ¿por qué no puede atrapar al muñeco si él es más rápido? ¿Por qué eso le pesa ahora? Esto no tiene ningún sentido. Se levantó y caminó a la dirección de donde fueron los muñecos, esta vez con calma. Miró los alrededores notando que los cuadros de los niños volvieron, cada uno en sus lugares correspondientes, los miró a detalle, no sabe por qué pero le dio mera curiosidad. Después de mirarlo volteó su vista hacia la ventana, afuera estaba una persona regando una rosa. ¿Qué rayos? Cada momento se presentaba algo muy raro, justo afuera de la mansión estaba el viejo con la única rosa que se veía saludable y en perfectas condiciones a pesar de que su entorno es completamente lo contrario. Bueno, como es una persona entonces él puede saber qué sucede con este extraño lugar y en donde se encuentra a las que busca, se acercó a la ventana y la abrió hoy. Sus palabras fueron cortadas ya que no vio a la persona por ningún lado, de hecho la rosa tampoco estaba por ningún lado, cerró la ventana y justo volvió a aparecer la persona de espalda regando la rosa, volvió a abrir la ventana y desapareció, lo volvió a cerrar y apareció, medio abrió la ventana y se dio cuenta que de un lado estaba y del otro no, entonces cerró la ventana. Pero ya no estaba la persona, esta vez sí desapareció por completo. Simplemente no había palabras para explicar, ya se está volviendo loco o simplemente es el lugar que es así de loco, como sea esto lo está poniendo nervioso. Y volteó su vista y ahí estaban, los tres bandidos juguetes, los tres estaban agarrados de las manos y formando un círculo mientras veían a Saitama, luego empezaron a girar y girar mientras se alejaban en la oscuridad. Saitama empezó a caminar para seguirlos, pasaron algunos segundos mientras los seguía, los muñecos parece que tienen su propia personalidad. Ojalá Kara estuviera aquí, ella me ayudaría a saber qué pasa en este lugar, me voy a volver loco si esto sigue así. Pensó él viendo los retratos de los niños abrazando algunos juguetes en específico. Aunque si no mal recuerdo esos tres ladrones aparecían en unos retratos siendo cargados por niños diferentes, ¿acaso significa algo? Saitama siguió
caminando durante algunos segundos más hasta llegar a estar enfrente de una puerta arañada. A diferencia del resto de la mansión, este lugar parecía estar más sucio. Él giró la perilla y entró, viendo que efectivamente había mucho polvo y telarañas. Entró en la habitación observando sus alrededores. Enfrente de él había un escritorio y detrás del escritorio había dos retratos que estaban cubiertos por las cortinas sucias. Entonces él se acercó y jaló las cortinas. Tuvo que retroceder por la cantidad de polvo que había. Después de toser y que se despejara el polvo, miró los retratos, uno de un señor algo joven con un joven y en el otro de un señor algo viejo siendo rodeado por un montón de infantes. Saitama se acercó para observarlo bien. Era lo único que no estaba lleno de polvo y telaraña. Miró el escritorio que aún tenía algunos papeles, levantó algunos y les sacudió el polvo viendo que eran dibujos que al parecer eran hechos por niños. Estaba la mansión y muchos niños jugando. En una esquina estaba lo que parecía el señor de la mansión y como título estaba escrito, comillas, mi gran familia, comillas. Miró las otras hojas y solo encontró más dibujos y dibujos. Sin duda fueron hechos por los infantes de este lugar. ¿Qué habrá pasado aquí? Saitama esta vez siguió mirando las demás hojas, las que estaban guardadas en el escritorio. Sin cara no podía entender las letras que estaban escritas en el papel, pero seguro era documentos. Como sea, no es que le importe mucho. Dejó los papeles y todo en su lugar, caminó hacia los estantes para seguir investigando en el lugar. Los monstruos aún se mantenía afuera de la casa observándola en medio de la tormenta. Se preguntaban si era una broma o era en serio que tenían que cuidarla. Buena sea como sea, se los pidió su nuevo amo, así que con las menos ganas del mundo caminaron hacia ella. El que abrió la puerta fue el monseñor. Se tuvo que agachar y mucho para que no se golpeara la cabeza. Sin embargo, la aracne no lo hizo y vaya golpe que se dio. Otro dato es que ella es muy ancha y no puede pasar por la puerta. Jijijijiji. El duende solo se burló y pasó debajo de ella. No digas esas cosas, por favor, debemos de llevarnos bien, dijo el Lizerman. La aracne solo podía hacer un puchero. Miró hacia atrás y pues, ella era muy ancha. Después de todo tiene el cuerpo de una araña y no puede entrar por sus grandes patas de araña y su gran trasero de araña. Jijijijiji. Esta vez el duende se rió. Te pido que no le digas así a Lizzie, o el amo se puede enojar, pidió nuevamente el Lizerman. Como sea, ya estamos aquí, ¿y ahora qué?, dijo monseñor tomando la atención de los tres. Ellos tuvieron que taparse la boca para no reírse, pues monseñor estaba muy inclinado y apenas podía caber en la choza. Sin duda es gracioso para ellos. ¿Qué? Oigan ustedes, ¿quiénes son? Los monstruos se voltearon para ver quién dijo eso, pero no había nadie. Aquí abajo. Los monstruos miraron hacia abajo solo para ver a una especie de hombrecillo con chaleco, pantalones y unos zapatos. Tenía una especie de protuberancia que sobresalía de su cabeza y su cara era blanca. Todo lo demás era negro y ahí estaba. Ja. Ja ja. Ja 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 ja. Monseñor no pudo aguantarse la risa. Ver al hombrecillo era lo más chistoso del mundo y por las risas que venían de los otros monstruos detrás de él también pensaron lo mismo. Ellos estallaron en carcajadas. Monseñor cayó de rodillas y se apretaba el abdomen. Junto a él el duende, que era un poco más alto que Sperm, también se reía. La aracne se reía desde afuera de la casa. El Lizerman tenía la boca tapada. ¿Qué es tan gracioso? El único que no sería claro era Sperm, pues a él le salió un tic en el ojo al ver cómo se reía de su apariencia. Discúlpanos, pequeñín, dijo monseñor, los que sirvió para enojar más a Sperm. Pero es que te ves gracioso. Pequeñín, dijo Sperm con una voz profunda. Sí, oye, este es el hogar de Saitama. Descuida, no te haremos nada, dijo el Lizerman. ¿Acaso ustedes me subestiman? Sin previo aviso, monseñor salió disparado de la casa llevándose consigo a los otros monstruos. Callejón varios metros lejos de la casa. Monseñor se tocó el abdomen después del golpe que recibió. Claro, le dolía. Sperm salió con un brazo extra que sobresalía de su cabeza con un aura atemorizante. Pues te voy a demostrar qué es lo que puede hacer este pequeñín. Monseñor se levantó rápido, se puso en pose de combate y los otros monstruos le siguieron el juego. Eso me tomó por sorpresa, pero no tendrás otra oportunidad. Discúlpate y no sufrirás, dijo monseñor. Sperm se mantuvo callado, su cara ensombrecida pues estaba muy enojado que lo sigan tratando menos. Parece que no entienden, ustedes son los que sufrirán. Otro gran puño salió de la cabeza de Sperm, cual
Parecía cohete, Monseñor fue el único que lo vio venir y alejó a sus compañeros pues no quería que murieran por algo como esto y recibió el impacto la cual creó una onda de choque y era tanta la fuerza que le rompió los brazos mandándolo a volar muy lejos. Black Sperm, nivel de amenaza, dragón más según en el mundo de Saitama. Esto será muy complicado. Dijo Monseñor levantándose a duras penas. Los otros tres monstruos no supieron qué pasó, ahora sin duda estaban asustados. Monseñor por su parte estiró los brazos logrando acomodar sus huesos, se contrajo y empezó a utilizar su transformación para pelear contra ese pequeñín. Monseñor, nivel de desastre, ogro demonio mayor según en el mundo de Saitama. Después de acabar con su transformación fue directo a él con su puño listo, Sperm por su parte. También apretó su puño para conectar otro golpe pero fue detenido por un par de telarañas que envolvió su brazo. Con esa distracción Monseñor conectó su golpe creando una onda de choque que no afectó en nada al ex ejecutivo. Sperm miró de reojo a la mujer araña y con fuerza la jaló, ella terminó chocándose con Monseñor y ambos salieron volando como cohetes. El duende y al hombre lagarto trataron de atacar al antiguo ejecutivo por la espalda pero ambos fueron tomados por sorpresa ya que Sperm los atrapó y con fuerza los golpeó entre sí dejándolos inconscientes, luego de eso los tiró en la nieve. Monseñor siendo lo que es él se volvió a levantar a duras penas, y con fuerza él volvió a ir directo hacia su contrincante, esta vez creando una gran estaca de hielo que salió del suelo y se incrustó en él. Cuerpo del gran fenómeno negro, eso hizo que el antiguo ejecutivo gritara de dolor y comenzara a tratar de sacarlo. Monseñor tomando eso como una oportunidad se acercó para darle el golpe final para al fin acabar con esto. Caíste. Tomando por sorpresa al antiguo jefe de la mazmorra el ex ejecutivo lo recibió con un golpe de martillo que lo mandó a volar nuevamente. Monseñor se volvió a levantar para seguir atacando pero apenas si podía mantenerse consciente. Sperm se acercó demasiado rápido a él y conectó otro golpe de martillo con ambas manos. Monseñor por suerte logró reaccionar y cubrirse pero esto dejó consecuencias. Un enorme cráter. 2. Ahora sus brazos están rotos nuevamente. Esto no lo podía creer, no se supone que debía pasar, se supone que su amo es el único que podía derrotarlo. Ahora sin embargo apareció esta cosa y logró dañarlo hasta tal punto incluso con su transformación no le podía hacer frente. Sin duda hay muchas cosas en el mundo que son más fuertes que el perro, esto es humillante. Si tan solo tuviera la esfera él podría volverse más fuerte absorbiendo su poder y así podría vencerlo. ¿Verdad? No se está autoengañando. El antiguo ejecutivo volvió a conectar otro golpe de martillo logrando enterrar al antiguo jefe de la mazmorra creando así un gigantesco cráter con un temblor en la zona como consecuencia. Te crees muy grande, ¿verdad? Entonces ¿qué tal si nos ponemos en tu altura? Con eso Sper creció hasta ser más grande que Monseñor o podemos ser incluso más grande. Ahora sí, Monseñor estaba asustado, esto se está volviendo ridículo, por más que lo intentará parece que nada funcionaría en él. Otro golpe resonó en el lugar creando un temblor en la zona. Monseñor que parecía que se hundió más en el cráter había perdido su transformación, sus brazos estaban rotos, también varias costillas y la sangre escurría y manchaba el hielo azul. Esto le dolía demasiado, se supone que él era un jefe y ahora está aquí muy humillado. Rayos y parece que su contrincante no se cansaba. El ex ejecutivo volvió a levantar su gran brazo derecho listo para acabar con la vida con la sabandija que tenía debajo de él, pero otra vez unos hilos aparecieron enrollando su cuerpo, alzó la mirada y era de nuevo esa mujer araña, apenas si estaba parada, su cuerpo le temblaba mucho, la sangre salía de sus labios pero ahí estaba, tratando de detenerlo. Sperm rompió los hilos que trataban de contener su cuerpo, después de lograrlo agarró los hilos que no se rompieron y jaló a la mujer araña con fuerza, estando cerca de impactar con él la agarró con la mano derecha y la alzó hasta estar enfrente de su cara que tenía el ceño fruncido y una furia apenas controlable. Por el contrario la mujer araña estaba muy aterrada, su cuerpo temblaba, si ella pudiera hablar pediría ayuda a su amo en este instante, pero él no estaba y Monseñor no le puede hacer frente a esta cosa. Ella no quería morir, apenas salió de ese pozo y ahora va a morir, no lo quería conocer más de este mundo, quería ver más, quería comer más, quería serle útil a su señor pero parece que nunca lo logrará. Con eso llenando su mente una lágrima escurrió por su mejilla. Oh. Vamos, ahora te harás la víctima, qué patético. Dijo Sperm.
El antiguo ejecutivo empezó a apretar el cuerpo de la mujer araña poco a poco, esto a ella empezó a afectarle porque a cada segundo sentía muchas más fuerza, el aire empezó a faltarle, empezó a quejarse y más lágrimas salían mientras que un poco de sangre salía de su boca. Espera. Monseñor se levantó a duras, sus brazos se columpiaban. La sangre escurría por todo su cuerpo mientras temblaba. No la mates. Dijo él acercándose poco a poco con el puño apretado. No te dejaré que la mates. Se acercó lo suficiente y con lo que tenía le conectó otro golpe, lástima que era muy poca fuerza y ni lo sintió el antiguo ejecutivo. No puedo dejarte, si lo haces él se enojará con nosotros por no protegerla. Dijo él, esta vez cayó de rodillas. ¿Y a mí qué? Ustedes empezaron. Dijo fríamente como la tormenta en la que están. No lo hagas. Dijo Monseñor, sus súplicas estaban cayendo en oídos sordos ya que escuchaba como los gritos aumentaban de la mujer araña. Te digo que la sueltes. La voz de Monseñor creó un eco que se escuchó a varios kilómetros, Sperm no estaba nada feliz de cómo le gritaban, más cuando su enemigo es solo una sabandija de tan bajo calibre. Soltó a la mujer araña quien después de caer al suelo hizo todo lo posible para recuperar el aire, en su lugar tomó al antiguo jefe de la mazmorra y lo puso enfrente de su rostro claramente muy irritado. Contéstame esto antes de que te mate. Dijo Sperm apretando el cuello de Monseñor hace unos momentos preguntaste sobre el jefe, sobre Saitama, dime. ¿Qué quieres? De él. Pregunto de forma seria. Y ten cuidado con lo que respondes porque si no vas a morir. Yo quería saber si esa era su casa. Dijo Monseñor tratando de tomar aire. ¿Por qué? Preguntó Sperm apretando un poco más su agarre. El amo me pidió que cuidara de su hogar, aunque me dijo que había alguien ahí que hablara con él de que me deje quedarme. Comillas, comillas, comillas. 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 Comillas, ok, pasen. Sperm soltó a Monseñor quien cayó al suelo, hizo también lo que pudo para recuperarse. Fue todo lo que pudo decir. Dije que pasen, si el jefe le pidió que lo cuidaran no veo el por qué debería matarlos, pero no me hagan enojar para la próxima, ¿entendieron? Dijo él alejándose y entrando a la casa después de volver a su tamaño pequeño la mujer araña estaba atónita por lo que acababa de pasar, de hecho todo lo que sucedió lo vio sin sentido. Oh, mi querido hijo. Oh, mi querido ángel. Llegaste a esta tierra sin alas, sin una trompeta pero con un gran corazón. Llegaste cuando no lo espere, y te quedaste cuando más te necesite. Hiciste una y mil travesuras por tu inocencia e inocente quiero que siempre estés. Oh, mi querido hijo. Oh, mi querido ángel. Por ti no hay nada que no haría, pero quiero que entiendas que no todo te daré. No hay amor más grande que sienta, que el amor que siento yo por ti por ser tu padre. Oh, mi querido hijo. Oh, mi querido ángel. Vaya, quien quiera que haya escrito esto debe ser un poeta o algo por el estilo. Después de entrar a la habitación Saitama siguió buscando qué más podría encontrar aparte de los dibujos, y vaya que encontró muchas cosas, aunque algunas hojas tenían letras inleíbles por el eso no quiere decir que todas son iguales, pues encontró un par que sí podía entender lo que decía, bueno la mayoría que encontró que podía leer eran poemas o cartas de amor. Cosa muy rara de hecho. En fin, no hay nada más aquí. Se preguntó dejando en su lugar las hojas. Después de observar unos segundos más se fue al segundo librero para seguir buscando algo, no sabe el por qué pero en su interior o exterior le decía que buscara algo con exactitud, eso y el hecho de que parece que los muñecos lo trajeron ahí. Pero tal vez sea una coincidencia. Pero entre más buscaba en realidad no encontraba mucho, solo hojas, poemas, cartas, dibujos y en todos ellos iban dirigidas o estaban hechas por un adulto o por infantes diferentes, tal vez sean los de los cuadros. Hablando de cuadros. Saitama volvió su mirada a los cuadros que estaban en la pared. Miró fijamente bien el segundo en donde estaba un señor mayor rodeado de infantes, algo le picaba y le decía que eso tenía mucho que ver con lo que estaba pasando, todo era tan raro. Sese. Inmediatamente volteó su cabeza al escuchar una pequeña risa, pues en la puerta estaba uno de los muñecos que perseguía, no era el que tenía su maleta, este era diferente. Parecía el peluche de aspecto animal, más bien felino, algo maltratado y si dos de sus patas, también usaba una especie de capucha con un collar de flores hechas de tela para terminar su conjunto, era adorable hasta cierto punto pero no es algo que quieres que se mueva por su propia voluntad. Se quedaron viendo durante unos segundos, segundos que parecían interminable. Sese.
Su reacción siguiente fue que empezó a correr alejándose de Saitama. Oye, espera. Inmediatamente le empezó a seguirlo, corrió por los pasillos. No. Los pasillos ya no estaban, en su lugar se encontraba afuera de la mansión. ¿Pero en qué momento? Y Saitama volteó solo para encontrarse con otro juguete viviente, pues este sí era diferente, era nuevo. De hecho no. Tanto ya que recordó que este juguete estaba siendo abrazado por un infante en el retrato. Este juguete parecía más femenina, tenía un moño como diadema de color rojo, tenía una vestimenta como si fuera la de un mimo y su cuerpo era blanco junto con unos ojos completamente negros, parecía más asiática la muñeca. ¿Qué estaba haciendo el juguete ahora en la entrada? Pues cerró con fuerza la puerta. Y se puso seguro. Oye. Saitama corrió rápido e intentó abrir la puerta solo que no podía. Abre la puerta. Dijo él forcejeando, pero más que lo intentaba no podía, alzó un brazo para romperla y con un poco de fuerza generó un gran impacto que hizo temblar todo, pero la puerta estaba intacta. ¿Qué demonios, Crack? Escucho algo crujir de algún lado, como si fuera una especie de vidrio. Quebrándose, volteó a sus alrededores pero no había nada, miró a la puerta para saber si eso era pero el objeto estaba intacto. Muy extraño la verdad. Muchas risas de diferentes infantes se escuchó, Saitama miró hacia arriba y vio que en una de las ventanas de la mansión había muchos juguetes viéndolo mientras se burlaban. Dichos juguetes eran retratados con diferentes infantes, claro. De lo que recordaba, pero había otros que sí eran nuevos y todos ellos se estaban burlando de él y su cabello. Oigan, díganme dónde está Marialín, ahora. Exigió a los muñecos. Dichos muñecos se vieron del uno al otro, después se volvieron a reír antes de mirar al excalvo. Con ese fuerte no cerraron la ventana con fuerza y se fueron dejando a Saitama enojado. Bien, ustedes lo pidieron. Apretó su puño con fuerza, puso su rostro serio, esta vez sí que estaba molesto por todo e iba a encontrar a Marialín pase lo que pase y hará lo que tenga que hacer. Retrajo su puño y lo estiró. Poco a poco el puño de Saitama se iba acercando a la puerta como si fuera en cámara lenta. Un recuerdo golpeó su mente haciendo que detuviera su golpe, sus manos se ven ensangrentadas, el suelo lleno de sangre, muchas luces aparecieron cegándolo y el pequeño cuerpo de una persona en sus pies. TCH, no ahora. Ya no se atrevió a lanzar ese golpe, esos amargos recuerdos inundaron su mente, la vez que el fallo llegó de repente aplastando un poco su voluntad, bajó su brazo con pesadas mientras miraba el suelo. Recuperó el aliento y empezó a caminar. Tal vez pueda encontrar otra manera de entrar. Diciendo eso él empezó a alejarse para rodear la mansión, pero no vio que había dos juguetes observándolo, eran diferentes al resto. Uno parecía un pequeño corderito sin dos patas. Y el otro parecía una especie de conejos. Ambos juguetes se miraron el uno al otro, luego se alejaron de la ventana. Saitama empezó a divagar por los alrededores de la mansión, todo parecía tan muerto y tan vacío. Los árboles no tenían hojas y parecían quemados y podridos. No había vegetación, no había flores, no había nada, excepto lápidas. Habían muchas lápidas detrás de la mansión, habían por lo menos de 50 para arriba, era exorbitante la gran cantidad y de hecho, parecían que ocupaba poco espacio, unos que otros sí estaban separados pero no estaban tan separados. Las lápidas parecían viejas y poco cuidadas, una que otra estaba rota o le faltaba un pedazo pero en general lo que lo sorprendió en la gran cantidad que había, miró a otro lado y cerca había una especie de puerta que al parecer conduce a un sótano. Sin pensarlo tanto se dirigió a ella, y lo abrió, para su suerte no tuvo que romperla, entró en ella, bajó las escaleras y todo lo veía oscuro, muy extraño pues él puede ver en la oscuridad. Bueno, nada de esto tiene sentido desde que entró en la mansión. Poco a poco se empezó a iluminar la habitación, era muy espacioso y estaba lleno de sábanas, camas viejas, cuadros de más infantes, uno que otro juguete roto etc. Saitama pasó caminando mientras observaba todo y como este lugar estaba lleno de polvo. Parece una especie de almacén. Dijo él analizando el panorama. Mientras seguía caminando un objeto le llamó la atención, estaba alejado y muy difícil que otra persona lo notara pero fue gracias a sus buenos ojos que él pudo notarlo, caminó hacia dicho objeto y lo levantó demostrando que era una especie de casco viejo y dañado. Esto lo he visto en algún lado. Los patrones de dicho casco le resultaban muy familiar, como si ya lo hubiera visto no hace mucho, bueno es mucho trabajo recordar y no trataría de hacerlo si no fuera por unas espadas que estaban en otra parte, también había unos cuantos escudos,
Todos tenían patrones muy similares a algo que no sabe qué. Dejó el casco en su lugar y empezó a caminar para seguir investigando. Encontró unas cuantas antorchas y algo negro cubierto en la pared. ¿Será acaso? Tocó la pared y era lo que imaginaba. Era sangre. Esa sangre ya tiene mucho tiempo, y no solo estaba ahí sino también en otras partes del sótano, pero era mayor la cantidad en el suelo y también en algunas ropas. ¿Acaso esto lo hicieron los juguetes? Se preguntó con una gota de sudor bajando y un ceño fruncido. Probablemente este sea el caso. Si tuviera a Kara con él ella le podría decir o al menos ya sabría la respuesta de lo que pasa. En este lugar que parece un sueño de terror. Pero si en realidad fueron los juguetes quienes hicieron esto, entonces ¿por qué las espadas están cubiertas de sangre también? Algunos de esos muñecos no tienen brazos en realidad, pero son los únicos que hay en esta casa. Entonces ¿cómo se explicaría lo de las lápidas o más bien tumbas que están afuera en el patio trasero? Lárgate de nuestra casa. Volteó de manera rápida pero no había nada detrás de él. Esa voz parecía de un pequeño niño enojado. Siguió mirando a sus alrededores para saber de dónde vino esa exigencia pero no había nadie. Él decidió ignorar eso y empezó a buscar la salida del sótano para que lo lleve a la mansión. Entre más buscaba solo encontraba camas y muñecos viejos y maltratados, también mucha sangre de ya mucho tiempo. Aunque algunos parecían dejar rastros o más bien parece que la persona era arrastrada a la fuerza, como sea esto le da mala espina. Por favor agua. Una voz junto con un dolor se presentó en su cabeza, se la apretó al sentir que aumentaba y más voces le llegaban, todas ellas decían por favor paren como si fuera un recuerdo de él. Es muy extraño porque no recuerda algo en absoluto. Después de unos segundos el dolor y junto a él los gritos y lamentos de esas voces. ¿Pero qué carajo? Lárgate de nuestra casa. No tuvo tiempo para descansar pues otra voz y diferente apareció en la zona diciendo lo mismo. Dicha voz parecía la de una niña. Esta vez miró a sus alrededores con el ceño fruncido. Cada vez aumentaba más su frustración y todo lo que quería era destruir este estúpido lugar. Comillas. Me voy a ir si me devuelves a Marialyn y Kara, también mi mochila. Comillas él exigió con molestia. Comillas. Comillas vino el silencio primero. No, lárgate de nuestra casa. No es una negociación, exigió que me la regresen y cuál es su problema de todos modos. Dijo él apretando su puño. No hubo nada, solo silencio absoluto. Saitama entendió que no lo iban a responder así que mejor él va a buscar a Marialyn y Kara hasta encontrarla. Después de todo le hizo una promesa y no piensa romperlo, no como lo hizo hace ya un tiempo. Él siguió caminando hasta estar por fin en una puerta que al parecer conducía a la mansión. No lo pensó y abrió. Efectivamente tenía razón, salió de aquel lugar y después de sacudirse el polvo siguió caminando. Claramente estaba en otro lugar, en otro pasillo y había muchas puertas que conducían a cuartos distintos. Pasando de largo no notaba que los retratos de los infantes lo miraban de mala gana. No solo eso sino que también había juguetes siguiéndolo en silencio. Saitama abría cada puerta para encontrar a Marialyn pero no hallaba nada. Solo es una habitación normal. Siguió y siguió pero nada cambiaba. Eso fue hasta que vio la puerta que conduce al ático. Tal vez ahí pueda encontrarla. La abrió y subió al ático lo cual parecía que era como el sótano, solo que esta vez no había sangre por ningún lado ni tampoco esas armas y otras cosas que habían ahí. Buscó en el lugar revisando todo, pero no hallaba nada y en serio que ya estaba harto. Sin duda entrar a este lugar fue por mucho la peor estupidez que hizo y eso que ha cometido muchas estupideces en su vida, como pedirle a un ladrón que le devolviera su cartera o comprar shampoo para suavizar el cabello cuando no tenía. Cuando al fin se rindió de buscar en el sótano, caminó hacia la ventana y se sentó en la orilla para ver lo que había afuera, tal vez así se pueda calmar un poco. Pero la misma persona que vio no hace mucho estaba exactamente en el mismo lugar junto a la rosa. Ja, como si fuera a caer otra vez. Se burló de sí mismo, luego empezó a retroceder. La persona seguía regando la rosa que estaba perfectamente bien y era la única en el lugar. Se detuvo cuando escuchó una ventana romperse y que algo cayó como de un tercer o cuarto piso. Se volteó para ver quién era. Y no era nada más y nada menos que el protagonista. Eso sí que fue tonto de hacer. Se quejó Saitama mientras se limpiaba. El anciano no parecía mejor viéndolo, de hecho mostraba un rostro sin expresión alguna, como si estuviera aburrido de la vida y estaba pálido, muy pálido de hecho, es como si estuviera muerto. El anciano ignoró a Saitama y volvió a su cometido, regar la rosa. Después de sacudirse el polvo y camino hasta la dirección del viejo, todo para que le contestara un par de preguntas. Oye, tú eres el dueño de este lugar.
Preguntó Saitama apuntándolo con su dedo. El anciano no respondió y siguió regando la rosa, de hecho era sorprendente la cantidad de agua que lo estaba echando a la pobre flor. Viejo, quiero que me respondas la pregunta, te he visto en aquellos retratos y quiero saber si eres el dueño de este lugar. Dijo Saitama reconociendo al tipo, eso hizo que el anciano dejara de regar la flor. Cuando un pájaro aprende a volar, ¿qué crees que hace? Preguntó el viejo para gran confusión de Saitama. Oye, no evadas el tema, quiero que respondas. Dijo Saitama. Pues el pájaro se va al cielo extendiendo sus alas dejando todo atrás. Dijo él, después. Miro al cielo. Esto se puede interpretar de muchas maneras, ya sea libertad, o la ida de un alma para su ascenso al cielo. Esto volvía a confundir a Saitama más de lo que ya estaba. Dime, ¿alguna vez te dolió ver partir a alguien que querías? Preguntó el viejo volteando a mirar a Saitama, el mencionado no dijo nada y solo se quedó observando con algo de tristeza. Parece que sí, en fin. ¿A qué quieres llegar? Preguntó él, ya con un tono calmado. Es difícil aceptar que ya no volveremos a ver a aquellos que más queremos, a aquellos que pensamos que siempre estarían ahí, es difícil aceptar que eres tú el que tienes que enterrarlos, es muy difícil. Dijo el anciano antes de mirar al suelo. Más sabiendo que eres tú el que hizo todo lo posible para criarlos. Esto dejó algo. Sorprendió a Saitama, sin decir que se sentía identificado por ello, no porque sienta tanta simpatía sino que de hecho me pasó algo muy similar, algo que nunca olvidará. Una sola distracción, hace que perdamos todo. ¿Pero qué se le va a hacer? Eso aún no me responde la pregunta. Volvió a repetir. ¿Quieres encontrar a la pequeña? Preguntó el anciano. Ya lo sabes, y espero que me digas en dónde está. Exigió él con molestia. Antes de eso, ¿me permitirían contarte algo? Preguntó el viejo con una cara triste. Saitama de hecho lo pensó por unos momentos antes de aceptar, el viejo suspiró de alivio. Bueno, pero es algo que no puedo decirlo solo, mis niños. Vengan. Con esas palabras todos los juguetes que se podían mover salieron de la mansión y corrieron hacia él. Anciano, eran muchos sin duda, algunos saltaban y cantaban, otros empezaron a jugar alrededor de Saitama y el anciano, otros simplemente se sentaron muy obedientes y otros empezaron a reírse. Así que al final estos muñecos son en realidad los niños que estaban en los retratos, ¿no? Preguntó Saitama dándose cuenta. Así es, bien déjame contarte una historia, va a hacer un poco largo así que ponte como. Dijo el anciano, vio como Saitama se sentó en el suelo. Antes de continuar quisiera pedirte un favor al final, ¿está bien? Pregunto nuevamente. Si es algo que puedo hacer está bien. Bien, todo comenzó hace 20 años atrás. Afuera de todo lo que le pasaba al excalvo, nos encontramos en un castillo exorbitante, algo viejo y apenas se podía presenciar luz del sol. En una de las habitaciones había alguien revisando algo en un periódico que se entregó en la mañana. Declaración de guerra de 2 estados, no, destrucción total de un reino, no, se busca información de los bufones. No, no hay nada interesante ahora. Una voz salió desde la sombra, una voz suave y seductora de una mujer para ser más precisos, ducha mujer se escuchaba aburrida mientras buscaba algo en el periódico, aunque para su suerte no había nada. Eso fue hasta que decidió leer bien acerca de la destrucción total del reino. Reino al estar destruido, más del 70% de sus habitantes fallecieron en una extraña anomalía de monstruos, no se empeoró las cosas debido a la interferencia de una persona o ser. Pasó a la otra hoja que mostraba un retrato hablado de una persona que se está empezando a hacer un nombre. Esto sí podría ser interesantes, tal vez me dé el tiempo para conocerte, señor muerte. Finalizó lamiendo sus labios rojos, la luz apenas iluminó el lugar pero fue lo suficiente para mostrar el aspecto de aquella doncella. Belleza, era la mejor descripción para esta mujer, pues usaba un vestido negro que mostraba su escote, su cabello largo y blanco que hacía juego con los cuernos y alas negras. Dicha dama era joven y muy hermosa y sus labios rojos resaltaban por la luz de la luna. Reina demonio del sur, Lilith Isabel. Continuará.